Colombianos, en las últimas horas, el señor Abelardo de la Espriella llegó a norte de Santander, frontera colombo-venezolana, para hacer el empalme con algunos alcaldes de estas regiones, y eso con el fin de decir que siempre estará ahí. También dijo que le daba un mes a los grupos narcoguerrilleros para que se entregaran, o si no el señor les caería con el peso de la ley encima. Pues estos grupos se pronunciaron como el ELN y le mandaron un mensaje claro al señor Abelardo de la Espriella y le dijeron que ellos no darían ni un paso atrás. Eso se los mostraré más adelante, y déjenme decirles que esto se va a colocar color de hormiga, colombianos, porque como sabemos el señor Abelardo de la Espriella quiere dejar caer ciertas cosas en algunas regiones, y en esas partes de nuestro país viven campesinos y esto los afectaría, y eso porque este señor quiere seguir promoviendo la guerra en Colombia. Pues eso es lo que le favorece a estos señores. Pero antes de eso, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje muy firme al señor Abelardo de la Espriella con el fin de que no vuelva a cerrar la frontera, porque eso es lo que buscan estos señores. Y recordemos que esto ayudó a que muchos colombianos salieran de la pobreza. Muchas personas se favorecen entre esta zona binacional, y dice lo siguiente trinado por el presidente Gustavo Petro: espero que no vuelvan a cerrar la frontera que yo abrí y produjo la disminución de la pobreza en Cúcuta y en el norte de Santander, y un comercio binacional que dejó en cero Restrepo y Duque, y en mi gobierno se convirtió en $1.000 millones para el país. Sí, señores, como sabemos, muchas personas apostaban por el gobierno del cambio porque podían comerciar algunos productos como canasta familiar de un lado y del otro. Esto favorecía la economía de nuestro país. Sabemos que bajo otros gobiernos estas fronteras fueron cerradas y muchas personas terminaron más pobres que nunca en este lado colombo-venezolano. Pues ahora veamos lo que dijo el señor Abelardo de la Espriella de acuerdo a que él le dice a todos estos grupos narcoterroristas de nuestro país que deben entregarse y que tienen un mes para someterse a la ley de Colombia. Y si no, el señor les da chumbimba, en pocas palabras. El problema de esto es que lo hicieron durante muchos años en otros gobiernos y nunca funcionó. ¿Saben qué es lo que sucedía en ese entonces? Caían personas inocentes gracias a la guerra que promovían otros gobiernos. Pues escuchemos lo que dijo el señor Abelardo de la Espriella desde Cúcuta, norte de Santander. Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfred del Frente Guerra Nororiental del ELN y alias Andrei del Frente 33 de la FARC objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho. Les van a dejar caer, como sabemos, ciertas cosas. Esto sería bombardear algunas regiones de Colombia y, como sabemos, vidas inocentes y vidas campesinas quedarían en medio. Sabemos que a estos señores les encanta apostar por la guerra, pues estos grupos armados ilegales como el ELN se han pronunciado en las últimas horas y han dicho que ellos no darán paso atrás. Y es que el señor Abelardo de la Espriella piensa que gobernar es dar órdenes y lanzar bombas en cualquier parte de nuestro país. Es complicado, señores, porque en medio de esto, se encuentran vidas inocentes colombianos, campesinos, trabajadores. Sabemos que estos grupos armados ilegales se refugian en algunas zonas donde se encuentran campesinos. Pues esto llevaría a que se formara una guerra, en pocas palabras, y que personas inocentes perdieran la vida. En pocas palabras, esto se va a colocar color de hormiga gracias al señor Abelardo de la Espriella, porque como sabemos está alborotando el avispero. Pasamos por un momento sombrío en la historia de Colombia con un nuevo mandatario que se dice seguidor de Donald Trump, el más siniestro presidente que haya tenido Estados Unidos, quien injuria y amenaza con replicar en el país las tropelías y desastres que perpetra su ídolo, para infundir miedo y paralizar la libre expresión y movilización ciudadana. De los 41 millones de colombianos aptos para votar, más de 15 millones se abstuvieron y cerca de 13 millones, cifra casi igual a la que votó por de la Espriella, rechazan la agresión, el saqueo y la subordinación a una potencia extranjera,
por cuanto son lineamientos inaceptables para una nación democrática y soberana. Como se puede ver, son mucho más de la mitad de los votantes quienes aspiran a un país democrático y justo, que supera las limitaciones del gobierno que se va y enfrentará las negativas de la derecha a los cambios. Son millones los que continúan en la lucha por un orden social que le dé dignidad a la mayoría, una economía no mafiosa que le sirva al pueblo y no destroce la madre tierra, un régimen político verdaderamente democrático, una nación soberana que se relacione en términos de igualdad con el resto del mundo. Esta es la paz con justicia social por la que seguirá luchando el pueblo colombiano. En este aniversario 62 del nacimiento del ELN, reafirmamos que estamos y estaremos siempre junto al pueblo y a su servicio, y nos sumamos al torrente de fuerzas populares y democráticas que lucharemos contra las amenazas lanzadas de manera reiterada por el mandatario que se posesionará el próximo 7 de agosto. Estamos por un nuevo país y para abrirle camino a la paz. Convocamos a todas las fuerzas sociales y políticas a construir un acuerdo nacional que guíe la movilización y la lucha para frenar los infames propósitos de Trump contra Colombia, con los que el nuevo mandatario anuncia va a gobernar. La paz es un objetivo estratégico para el ELN, no como rendición ni sometimiento, sino como resultado de acuerdo entre las partes contendientes. Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte. Ahí está, colombianos, para los que creían que gracias al señor Abelardo del Espriella que iba a promover la guerra en nuestro país, estas personas iban a retroceder y se iban a esconder y al día siguiente se iban a entregar. No, señores, este mensaje quedó muy claro. No van a dar paso atrás y se van a enfrentar al señor Abelardo del Espriella. Esto traería efectos secundarios ante el pueblo colombiano. Sabemos que estas personas seguirán reclutando aún más niños para promover la guerra en algunas regiones y aún así del lado del señor Abelardo del Espriella, para seguir mandando más carne de cañón a esa guerra, pues colocará el reclutamiento legal en nuestro país con el fin de seguir reclutando a jóvenes de Colombia. Pues unos reclutan por un lado, los otros reclutan por el otro, los mandamos a la guerra entre hermanos y que se quiten la vida, que más personas es lo que hay para que sigan enfrentándose. Eso es lo que quieren estas personas. Esto se va a colocar feo, como les dijimos en algún momento, pero nadie quiso escuchar. Por otro lado, el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda anunció que el nuevo gobierno del señor Abelardo del Espriella, según será un gobierno paramilitar, pues este señor quiere hacer ciertos bloques y llevarlos a algunas regiones de nuestro país, algunas ciudades, algunos pueblos, para que estas personas ejerzan el peso de la ley y que atrapen según a esos criminales. Esto me recuerda mucho a los tiempos del paramilitarismo y de los falsos positivos en nuestro país. Pues esto fue lo que dijo el senador Iván Cepeda, y cómo le dejó muy claro al señor Abelardo del Espriella que su gobierno es la parte de repetir al señor Álvaro Uribe Vélez, pero esta vez 2.0. Las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo de la Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave. Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno paramilitar. No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino del análisis sereno y sopesado de las siguientes 3 políticas concretas que han sido expuestas de manera clara en documentos y declaraciones públicas.
Y esto que dijo el senador Iván Cepeda tiene mucho que ver con lo que ha propuesto el nuevo ministro de Defensa del señor Abelardo del Espiella, quien dice que creará bloques urbanos como lo hicieron en aquel entonces en contra de Pablo Escobar Gaviria. Y esto me recuerda a las convivir en aquel entonces tiempos de Álvaro Uribe Vélez. Esta es la política que vuelve a revivir a Colombia y que vuelve a revivir el señor Abelardo del Espiella. Al parecer este señor quiere seguir los pasos de su mesías político Álvaro Uribe Vélez. De Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella, el general en retiro Jorge Mora, anunció en Caracol Radio la creación de bloques de defensa para la seguridad urbana en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. Según el ministro, estos bloques urbanos serán similares al bloque de búsqueda contra Pablo Escobar. Se van a crear unidades mixtas de reacción policial y judicial inmediata, de manera de que este bloque va a estar conformado aproximadamente por unos 200 miembros de la policía con el apoyo de unos fiscales, un componente de judicialización de fiscales de URI y fiscales de EA, que lo que buscamos es que haya una sinergia y una reacción inmediata en respuesta a este tipo de flagelos que están azotando a nuestros compatriotas en las principales ciudades. Va a tener algo similar a lo que fue el gran bloque de búsqueda contra Pablo Escobar. O va a ser algo muy similar a lo que implementaron en otros gobiernos, incluyendo al de Álvaro Uribe Vélez y de otros personajes políticos de ultraderecha en nuestro país. Estos señores quieren volver a lo mismo. Sabemos que seguirán pidiendo eficiencia, que atrapen a más colombianos para meterlos a esas megacárceles que quiere hacer el señor Abelardo del Espiella, que quiere entregársela a algunas personas y empresarios privados con el fin de seguir llenándose los bolsillos. ¿Y qué pasará? Si no encuentran a ladrones, si no encuentran a estos criminales, seguirán atrapando a personas inocentes y seguirán metiéndolas a la cárcel sin ningún tipo de prueba. Pues esto serviría para que los socios y amigos del nuevo presidente electo se siga llenando los bolsillos en nuestro país. Esa es la estrategia que tienen estos señores. Que fue una acción efectiva, pero en una proporción más pequeña. Estoy hablándolo más o menos en organización, constitución y arquitectura de construcción de estos bloques de defensa. Pero para nada, aquí van a haber ningún tipo de abusos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Todo va a ser al apego. Pues eso es lo que dice el señor que quiere revivir al ESMAD y que ha dicho que el ESMAD tiene que utilizar la fuerza porque así es como se reprime al pueblo y que si no le sacamos los ojos a los jóvenes no nos van a tener miedo para que nos respeten. Pues en cierto punto ha dado a entender eso el nuevo ministro del señor Abelardo del Espiella. Y es que en base a todo esto que dicen estos señores ya se han empezado a ver nazis en Colombia. Escuchen muy bien, porque ya han empezado a salir a desfilar los nazis en nuestro país apoyando al fascismo de cierto gobierno en nuestro país que quiere solucionarlo todo a la guerra. Aquí está, los nuevos bloques del señor Abelardo del Espiella en las zonas urbanas de nuestro país. Es así como quieren seguir acabando con Colombia, acabando con personas inocentes y seguir implementando eso que implementaban ciertos gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez. Quieren alborotar el avispero con los grupos narcoterroristas para que luego sigan atacando a los colombianos porque esto tiene efectos colaterales. Quieren seguir implementando estos grupos en algunas zonas de nuestro país con el fin de que atrapen criminales, pero como sabemos esto ha pasado en Colombia y la verdad no dejó nada bueno. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.